Bueno, teníamos ya desde hace tiempo programado un encuentro con Sandra Zendal como una de las coeditoras de Con Tinta Me Tienes, que es una editorial que ha formado parte del ciclo temático de este trimestre anterior. Creo que te lo conté por teléfono, pero un poco por introducir, en el espacio de igualdad, entre las diferentes líneas de acción, una de las que trabajamos es, bueno, el empoderamiento, pero sobre todo el trabajar los centros de interés de las mujeres y también dar a conocer o visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos y disciplinas. Para este caso, pues todo lo que tiene que ver con la literatura, el ensayo y el pensamiento crítico. Ya en aquellas épocas del 2019, ¿no? Si lo digo, vuelvo a decir bien. Se inauguró el club de lectura, que incluso con el confinamiento estuvimos ahí a pincho todas las semanas viéndonos. Y en cuanto acabó el confinamiento, lo que hizo este club de lectura, que se llama La Sal, en honor a la primera editorial feminista que se abrió en Cataluña en el año 77, creo que se abrió y se cerró en el mismo año, pero su pensamiento perdura, se abrió la Biblioteca La Sal, que es un pequeño rincón donde has estado colocada, que buscamos que sea pues, un lugar donde poder tener una compilación de textos feministas, tanto en ensayo como en narrativa, que se alimenta de donaciones, como la que habéis hecho desde la editorial, pero también de compras que hacemos. En esa pequeña biblioteca siempre se encuentran los libros que leemos desde el club de lectura, que es un grupo no mixto que elige trimestral o cuatrimestralmente sus lecturas. A veces son las autoras las que nos hacen llegar a las temáticas, a veces hay una temática y entonces llegamos a las autoras. Y en el primer trimestre la temática fue la amistad, así como algo que nos parecía bueno, hay muchas cosas que hemos pensado a lo largo de las 3 o 4 lecturas que hemos tenido, pero es verdad que el concepto de sororidad siempre está presente, o la amistad entre las mujeres como algo que lo que hemos trabajado siempre mucho, es algo que existe, que está ahí, y es algo también que desde el machismo, el heteropatriarcado, se busca romper o desmembrar, ¿no? Y hemos leído como diferentes libros que hablan de las relaciones de amistad. Vino Raquel, también nuestra compañera, causó muchísimo revuelo este club de lectura en el Bosque de Preñaditas, tengo que decirlo, por eso están aquí las compañeras, entre otros motivos. Y dentro de lo que es la biblioteca y el club de lectura, los encuentros de autora para nosotras son la oportunidad de tener un encuentro con autoras, editoras, investigadoras, aficionadas, ¿no? A las temáticas que estamos leyendo. Siempre que podemos traemos a la autora. Y hemos leído muchísimas autoras. Muchas. A veces hemos hecho conexiones con Francia, a veces hemos hecho conexiones con Argentina, a veces las argentinas han venido a España. Y cuando la autora no está, pues nos hemos traído una investigadora, ¿no? Sobre el tema o a veces a las editoras también. Y es una oportunidad, la verdad, y un lujo para nosotros poder contar con vosotros porque para el mundo editorial es un mundo complejo, interesante, ¿no? Forma parte también del acto de escribir, entonces como acercarnos al mundo editorial a través de vosotras forma parte también de nuestra tertulia y también profundizar en el libro o en la trayectoria literaria de la persona de la editorial. Así que por eso estás aquí. Tienes la bonita tarea de contarnos no solo quién eres, sino también para mí sería como un buen momento para hablar del proyecto Con Tinta Me Tienes. Yo tenía aquí mi presentación, pero voy a dejar que lo hagas tú. Eh, Hablar de la librería Mary Read si puedes, y luego también de las diferentes libros que habéis publicado, y en concreto de la colección Amor, bueno, pues que me parece como muy interesante, ¿vale? Así Vale. que esta es solo una pequeña parte del club de lectura. Son muy buenas escuchonas, son muy buenas preguntonas, hasta donde queramos. Si salimos un poquito antes, pues salimos un poquito antes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que las editoras ocupamos estos espacios poco, como debe ser, porque estos espacios deben ser de las autoras, pero bueno, no habiendo autoras, pues aquí estamos en representación. Yo soy Sandra Zendal y abrí junto con Marina Beloki, que es mi socia, con Tinta Me Tienes hace ahora 15 años. Nosotras nos conocimos en la universidad, estudiamos una licenciatura en Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Nos hicimos novias como buenas bolleras y cuando dejamos la relación no sabíamos muy bien cómo seguir relacionándonos
Yo en ese momento estaba estudiando un doctorado sobre teoría de las artes escénicas y ella estaba estudiando un doctorado, o sea, un máster en edición que hacía la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, como con mi tesina hicimos un experimento, porque bueno, como eran artes escénicas, como que daba lugar a poder hacer una maqueta un poco más chula, que no la cosa está como súper carca del texto corrido y no sé qué. Yo tenía dos cotutores, uno de mis cotutores que es un investigador del CSIC. El día que defendí la tesina, que nos fuimos luego, por supuesto, a tomar varias copas, nos dijo, chicas, si realmente esto es algo que os apetece hacer, ¿no? Como publicar y editar libros, yo tengo una partida, ¿no? Un poquito de dinero de una partida de un proyecto de investigación del CSIC, lo hacemos, ¿no? En aquel momento eran 2.000 euros, que para nosotras era como, ¿no? Una millonada, ¿no? Y lo que empezó siendo como vamos a hacer un experimento de sacar el primer libro, por supuesto ni nos nombrábamos editoras, ni sabíamos lo que era una editorial, no venimos ninguna del mundo del libro, lo cual ha sido un gran hándicap. Eh, y tampoco venimos de familias con un gran capital cultural. Eso es una realidad, bueno, bastante pasmosa en un sector que es bastante elitista y bastante clasista todavía a día de hoy, ¿no? Como en general la cultura, que, bueno, quizá el mundo del libro, por esa tradición, ¿no? Pues tan catalana, ¿no? O sea, y bueno, y también madrileña, ¿no? Lo que te encuentras normalmente son las hijas, los hijos, los primos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo que iba a ser un experimento de, bueno, vamos a ver qué hacemos con estos 2.000 euros, que de repente podemos imprimir algo, ¿no? Se convirtió en nuestro primer libro, que se llama A veces me pregunto por qué sigo bailando, en el cual invitamos a 27 autoras de muy diferentes disciplinas a hablar de la relación que había o que hay entre intimidad y artes escénicas. Claro, después de hacer ese primer libro, que fueron 500 páginas, una maqueta imposible, porque había filósofas, pero también había bailarinas, pero también había arquitectas, ¿no? O sea, como cada una con sus materiales, y maquetamos poesía y texto corrido, ¿no? Quedamos bastante exhaustas, pero dijimos, pues a lo mejor ya hemos hecho el máster, ¿no? O sea, como el que no nos podemos pagar, me refiero. Yo en mi caso particular, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, en paralelo a trabajos de lo más variopintos, no necesariamente relacionados con el mundo del libro, estuvimos los 5 primeros años haciendo libros de escénicas, porque era un poco lo que era mi campo de investigación y lo que veíamos que ahí teníamos como más a mano. Yo trabajaba en teatros, trabajé mucho tiempo en el Teatro Pradillo, trabajé en el Teatro de la Puerta Estrecha, entonces con esta cosa de generar el archivo de lo que pasa en la escena, ¿no? En el año 5, en el cual evidentemente todavía no habíamos cobrado ni un duro de la editorial, ni nos habíamos nombrado a nosotras mismas editoras, nos sentamos y dijimos, o hacemos otra cosa o tenemos que cerrar, porque eh, esto no va a ninguna parte y la precariedad, ¿no? No puede ser un hobby porque no tenemos pasta, entonces, ¿no? Entonces fue en ese momento cuando de repente, tras muchos meses de muchas conversaciones, decidimos abrir una colección que en ese momento decíamos que era de feminismos y que luego es, por supuesto, de feminismos, pero sobre todo es de sexualidades y de cuestiones LGTBQ, que era básicamente lo que hacíamos, lo que sabíamos, lo que estábamos leyendo, ¿no? Y ahí fue cuando Marina y yo, una tarde o una mañana, no me acuerdo, dijimos, nos vamos a dar 2 meses cada una para venir con un proyecto de, no, como el primer, no, vamos a salir con 2 libros, inauguramos esta colección, uno lo haces tú y otro lo hago yo. Y yo la noche de antes dije, no tengo libro, porque yo quería hacer el gran libro de los cuidados, que es algo que todavía está en mi cabeza, pero que bueno, cuando ya también estás profundamente atravesados por los cuidados, y ya no hablo de los cuidados de las criaturas, hablo de los cuidados reales, ¿no? De los que huelen, de los de la gente dependiente. Yo no me veía en ese momento con 27 años, que creo que tenía, capaz de hacer ese libro. Y entonces, ¿no? Como diciendo, bueno, es que al día siguiente me voy a reunir con Marina, no tengo libro, ¿qué hacemos, no? ¿Qué me invento, no? De repente dije, hostia, pues si yo lo que sé, un poco, más o menos, es el amor. En ese momento había aparecido Pícara, que no sé si la conocéis, porque sí, es una revista feminista, ¿no? Estaba gente como Brigitte Vasallo, Miguel Balume, ¿no? O sea, había como gente muy contemporánea escribiendo textos sobre relaciones no heteronormativas, ¿no? Como tal. Y dije, pues mira, yo creo que esto lo puedo hacer, ¿no? Siendo como plural, no buscando como una autora, sino haciendo una cosa como más prismática, ¿no? En el sentido de invitar a varios y tal. Y así se lo vendí a mi socia dijo.
Y yo le dije, bueno. Y cuando estábamos yendo a imprenta, con El amor, que sería el primer libro, ¿no? El amor uno, solamente se llamaba amor, ¿no? Yo sí que lo tenía muy claro que era como de hay que ponerle un paréntesis, hay que ponerle una H porque hay que desacralizar, ¿no? La idea del amor romántico que nos ha oprimido, que ha hecho que las mujeres, ¿no? Vamos, estemos, ¿no? Históricamente condenadas a una serie de cosas, ¿no? Entonces para mí era muy claro, ¿no? A pesar de que mi socio me decía, la H, el paréntesis, ¿cómo nos van a buscar en Google? No, no sé qué, no sé cuánto. Lleva toda razón, pues que yo soy especialmente cabezota también. Y en el momento en el que íbamos a imprenta, le dije, vamos a ponerle un uno. ¿No? O sea, vamos a ponerle un superíndice que sea un uno por si de repente esto pudiera ser una colección, ¿no? Muy poco habitual en mí tener una ambición desmedida, porque, bueno, porque al final la clase te deja muy siempre, ¿no? Por los suelos, ¿no? Y así fue, y de repente el primer amor uno, pues empezó como medio a funcionar. Estamos hablando, claro, somos una editorial muy pequeña, en un ámbito, ¿no? Eso, o sea, muy elitista, muy masculinizada, nosotros eran como estas niñas, claro, yo tenía 27, mi socio tenía 26 años, tenemos esta pareja, o sea, yo tengo ahora 42 años, imaginaros qué apariencia teníamos ya 27, ¿no? O sea, como con hilado, ¿no? Bolleras, ¿no? Era todo como, a ver estas, cuánto duran, ¿no? A ver si maduran, a ver si sí, a ver, ¿no? A ver si hay un hombre, ¿no? Y les pones su sitio, ¿no? Y bueno, pero bueno, éramos muy perseverantes y es lo que el hombre pequeño no haya llegado. no, el hombre no fue. Aunque sí, claro, pero hasta donde sabemos. Normal. Es normal. Es verdad que esos, ¿no? Como del año 5 al año 10 de repente ya empezamos a ver que, bueno, de repente tradujimos algunos textos que, ¿no? Nos dieron muchas alegrías, el mito de la belleza, ¿no? Bueno, una serie, ¿no? Empezamos a ver que con esa colección, en paralelo a las escénicas, porque es verdad que las escénicas nunca las hemos dejado, pero al final yo sí que reconozco que es como la niña bonita, ¿no? O sea, como la cosa pequeñita que puedes hacer un libro al año, ¿no? Que es como muy friki, pero también que es como tu ámbito de investigación, básicamente. Y bueno, empezamos a poder pagarnos el auto transporte, que ya era como un éxito. Nosotras estábamos trabajando de correctoras en el periódico La Razón. Os lo cuento porque Socorro. trabajábamos, claro, era un trabajo que primero nos permitía trabajar por la tarde-noche y así trabajar en la editorial por la mañana. Era un trabajo que hacíamos de lunes a domingo, en los cuales estábamos trabajando además en negro. Yo siempre he pensado que si yo me hubiera caído por la escalera de la redacción, me hubieran metido en un cubo de basura y nadie se hubiera enterado, literalmente. Y así llegamos al año 10 y de repente yo el último año empecé a trabajar en Librería Mujeres, que seguro que alguna conocéis, la antigua, la de Sol. Pues porque, bueno, yo tenía una relación, ¿no? Como conocía a una de las hijas del instituto y no sé qué, no sé cuántos, o sea que la cosa ya empezaba a tener cierto sentido, pero bueno, pues 30 horas en Librería Mujeres, 30 horas en Continta, ¿me entiendes? Y nada, y llega enero del 2020 y entonces ya llamamos a Machado, que es como hay dos grandes distribuidores en este país, que son Machado y UDL Libros, dentro de lo que son las editoriales que no son grandes grupos, me refiero, ¿no? Y le dijimos, llevamos 10 años trabajando, tenemos alrededor de 90 libros, a ver si nos cogéis, ¿no? Porque estábamos trabajando con una distribuidora muy pequeñita. Y en febrero del 2020 firmamos el contrato con Machado y de repente llega el confinamiento y nosotros estábamos como, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como, y nos llega la primera liquidación en marzo del 2020 y de repente, claro, era una liquidación que nos permitía tener 1.000 euros de repente, ¿no? O sea, después de 10 años, ¿no? Claro, yo me acuerdo que recibí la liquidación y llamé a Marina y le dije, están equivocados. No, claro, ¿qué pasó? Pues que de repente había un distribuidor que te estaba colocando en 500 librerías de uno. Nosotros habíamos trabajado con distribuidoras muy pequeñas que te permitían estar como 50 librerías en toda España, ¿no? Pero todo así, y pasas de un mes a otro a estar en 500 librerías. Entonces, claro, simplemente lo que pasa es que estás vendiendo tus libros. Es el mismo producto, son los mismos libros, pero distribuidos.
Y entonces en ese momento empezamos a vivir solamente de Con tinta me tienes, que fue una cosa como yo me acuerdo que cuando dejé Librería Mujeres era como, hostia, no sé si me estoy pudiendo permitir hacer esto, ¿no? O sea, pero bueno, como también un salto al vacío, de decir, hay un momento en el que te tienes que poder creer, ¿no? Y nada, en paralelo yo el confinamiento lo pasé con una mujer que en aquel momento era mi amante o algo así. Llega el confinamiento, le hacen un ERE, le hacen un ERE a mi mejor amigo y están los dos, bueno, bastante jodidos laboralmente, venían de otros sectores que no tenían nada que ver, como con una crisis también, 40 tacos, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué queremos que sea nuestra vida? Y entonces yo les vi así un poco a cada una, que prácticamente no se conocían de nada, o sea, como que el único nexo era yo, y les dije, yo creo que hay un hueco como para hacer una librería queer, ¿no? Está Bercana, que es, ¿no? Como la librería LGTB de referencia en Chueca de toda la vida, pero no hay una librería más joven, más queer, más, ¿no? O sea, y hay hueco para todo porque cada vez hay más publicaciones LGTB, los grandes grupos han visto ahí está el feminismo y después del feminismo han visto el LGTB como una cuota de mercado clarísima y se dieron la manta a la cabeza, porque yo les dije yo, os puedo montar la librería, pero yo no puedo trabajar en la librería, o sea, ¿no? Vais a trabajar vosotras, ¿no? Se le dieron la manta a la cabeza, abrimos Medellín, que está ahí en la calle Martes de Toca, al lado del Colegio de Médicos, que es una librería eminentemente LGTB, transfeminista, ¿no? Con un catálogo como muy... Tuvimos suerte, encontramos a un casero que debe quedar uno o dos en el mundo, que no quería especular, era como el local de su padre, ¿no? Como de ultramarinos, ¿no? Como... Entonces le propusimos hacer unas reformas y, ¿no? Y llegar a un acuerdo de un alquiler en aquel momento que nos parecía razonable y abrimos Migre. Y pues nada, a día de hoy yo mantengo un poco los dos negocios. Es verdad que trabajo en Continta, ¿no? Es a lo que me dedico, edito junto con Marina y en Meridius pues hago ciclos, sobre todo pues hemos hecho el queer en el Reina Sofía, que es un ciclo como de pensamiento, que hacemos mesas de debate. Y bueno, estamos en un momento del mercado, yo creo que bastante o al menos para mí, me imagino que habrá gente que lo está leyendo mejor, para mí muy difícil de comprender porque hay como una sobreproducción que yo nunca había visto, no había visto ni como editora, ni como lectora, ni como librera, como muchísimos, o sea, pero muchísimos libros, ¿no? De todo tipo, eh, con criterios más o menos buenos, malos o regulares, ¿no? También porque yo creo que las pequeñas han decidido como apostar por hacer más para intentar luchar con las grandes. Nosotras hemos decidido lo contrario, como de quedarnos bastante quietas y decir, bueno, pues publicamos 10 libros al año, ¿no? Si se nos va mucho la pinta, publicamos 12, pero no más, porque si no tampoco, pues tampoco podemos acompañar a las autoras luego cuando sale el libro, ¿no? O sea, como que también esa parte nos gusta y también es verdad que tanto mi socia como yo hemos tenido criaturas en los últimos años, entonces también estamos con una conciliación bastante complicada, ¿no? Eh, y el amor 9 si queréis que os lo cuente, surge, bueno, después de hacer el amor uno y el amor 2 que son como más genéricos, yo ya luego me callo y habláis vosotras un rato, ¿vale? Fueron como más genéricos, ¿no? De relaciones abiertas, lo que en aquel momento, hace 12 años, hablábamos poliamor, que hoy en día solamente llamaríamos no monogamias, ¿no? Pero bueno, anarquía relacional y demás, ¿no? Y luego ya fuimos, o fui, porque la colección, pues al final la pienso yo, siempre en diálogo con Marina, pero bueno, como que al final también hemos dividido un poco las cosas, ¿no? Fuimos creando como subtemas, ¿no? Entonces hemos hecho amor, celos y culpas, ¿no? Uno que funcionó genial, que fue el amor 4 que era el amor propio, ¿no? Que de repente era como, vamos a hablar del amor propio, pero desde un sentido verdaderamente feminista, no como de cómprate esta crema o súbete al gimnasio, ¿no? Sino como vamos a tener amigas, vamos a crear red, vamos, ¿no? O sea, bueno, ese funcionó súper bien. Luego llegó el amor 5 que era algo, bueno, como una cosa, porque no hay mucha bibliografía guarra, que diríamos, ¿no? De LGTB, ¿no? O sea, todavía está como todo muy pasado por
somos amigas y no sé qué, entonces, bueno, como la idea era hacer relatos así un poco subidos de tono, funciona regular, porque yo creo que todavía, ¿no? Como que tenemos cierto prejuicio. El amor 6 que fue el amor trans, que en ese momento coincidió con el 2017, justo antes de que aprobaran la ley trans, porque en ese momento nos parecía que claramente había que posicionarse como una editorial transfeminista, que básicamente es lo que somos, porque además tenemos autoras trans publicadas. Pero bueno, como que era un momento político muy importante de decir, oye, somos feministas, pero además somos trans inclusivas, ¿no? El amor 8 que fue la primera vez que yo pedí una coordinación, porque fue el amor 8 gordo, y claro, era un poco paradójico que yo hiciera el amor 8 gordo, no tenía mucha legitimidad. Entonces, bueno, hablé con una amiga mía que es activista, gorda, mexicana, boyera, e hizo una cosa increíble, o sea, increíble, convocó a autoras y se abrió, ¿no? Lo que luego está haciendo el debate sobre la gordofobia, que, o sea, los mensajes más increíbles que hemos recibido como editoras han sido con el amor gordo, de gente, ¿no? Diciéndonos, o sea, gracias, menos mal, no había nada, necesitábamos, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y el amor 9 surge justo antes, anticipando o adelantándose o impulsando o por pura casualidad, que es lo que yo tiendo a decir, del boom, ¿no? Sobre la amistad en las series, en los libros, ¿no? Bueno, en los libros yo creo que sobre todo, ¿no? Por esta cosa de que está claro, ¿no? Es que si eres feminista te has planteado mil veces cuál es, ¿no? Y si eres feminista y eres boyera o LGTB, es que es muy claro que el papel de las amigas y de los amigos y de las amigas, porque básicamente la mitad de las veces son tu familia, ya no por una cosa de mi familia elegida, sino hay otra. O sea, es que la familia de origen, o bien has dejado tú de hablarla o han dejado de hablarte a ti, ¿no? Entonces, bueno, era como darle una vuelta, ¿no? También hay muchas autoras allí que están hablando desde una perspectiva, bueno, no sé si lo habéis leído, pero bueno, es una perspectiva más lésbica, más sáfica, ¿no? Pues por un poco también diferenciar, ¿no? ¿No? Porque siempre es como, no somos amigas, nos comemos el coño, pero bueno, también puedes ser amiga y comerte el coño, o sea, como que no pasa nada, ¿no? Y yo creo que todo en volumen es el que más hemos vendido, que para nosotros vender mucho, es como hemos vendido 5.000 ejemplares, ¿no? O sea, como lo que yo llamo nuestro bestie, no nuestro bestseller, sino nuestro bestie. Gustó mogollón, yo creo que también tuvimos mucha suerte, mucha suerte con las autoras que nos dijeron que sí, ¿no? Pues Sara Torres, Alicia Valdés, María Forguer, o sea, las hijas de Felipe, ¿no? O sea, como que la nómina era como impecable, ¿no? Porque luego el amor solo existe porque hay, ¿no? Una serie de autoras que te dicen que sí con los ojos cerrados, porque remuneramos, pero tampoco es como va a comprarte un palacio en ninguna parte, y al final somos una editorial pequeña, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que ahí está el germen de muchos de los debates, ¿no? Que estamos teniendo ahora. Yo creo que el texto de Alicia Valdés es bastante incendiario en ese sentido, ¿no? Como crítica a la amistad romántica, ¿no? Que también, bueno, como nos hemos cargado el amor romántico, pues ahora lo hemos sustituido por la amistad, ¿o no? Ahí ya lo vemos. Y hasta aquí puedo leer lo que queráis contar, preguntar. La primera curiosidad que surge, o sea, casi todos los libros partís de una idea de lo que habéis publicado, de lo que queréis hacer y entonces buscáis o han venido autores o autoras a deciros quiero trabajar con vosotras. La mayor parte de los libros, incluso a día de hoy, 15 años después, los pensamos nosotras. Lo cual está guay en el sentido de que hay la parte creativa, ¿no? De la cosa de la edición, que la tenemos, pero claro, complejiza muchísimo más las cosas, porque de repente cuando alguna vez sacamos una traducción, es que tú compras un libro, pagas a alguien para que lo traduzca, lo imprimas y ya está. Esto es pensar la idea, pensar las autoras, convocar a las autoras, ¿no? Pero es verdad que Quitarlas la idea que tú tienes para que si ellas la hacen, o sea, bueno, y te obligas el trabajo a estar como, que es algo que con 30 a lo mejor dices, no hay problema, con 40 ya empiezas a decir, hostia puta, ¿no? O sea, como estar en una permanente actualidad, ¿no? O sea, como tienes que estar al día de todo, ¿no? Porque es como intentar anticiparte a lo que viene. Sí, o sea, sí. pues con lo trans nos ha pasado muy claro, con lo gordo nos ha pasado muy claro, con la amistad nos ha pasado muy claro, pero no son tantos los aciertos, porque hay que estar como muy al quite y, ¿no?
Entonces, tiene esta cosa así, o sea, como que somos editoras y podemos, sí, ¿no? sí. Inventar, pero también tiene la cosa de, mira, yo quiero comprar un libro, ¿sabes? O sea, traducirlo, tirarme 2 meses pensando si la portada es esta o la otra y ya está, ¿no? Nos pasa un poco. Ujú. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el motivo por incluir a Rubén Serrano dentro de, Pues porque, sobre todo, mujeres? Que a mí me encantó. por 2 razones. Normalmente en los amores siempre hay un hombre o una persona socializada varón eh, que pertenece al colectivo LGTB. Bueno, nos parece como, no sé, una diferencia porque también nos ve mucha gente LGTB que no es mujer, ¿no? Y en este caso, porque yo creo que la amistad marica es otro gran tema, o sea, si podría ser un volumen que nosotros no lo vamos a hacer, porque a nosotros las maricas nos gusta un reto, no tanto, ¿no? Pero, o sea, como que la amistad marica, dentro de lo que hablábamos, ¿no? De esa familia no elegida, de esa gente que te está salvando la vida, nos parecía que era muy importante. Y Rubén tiene un par de ensayos que nos parecían como muy de referencia, el de No estamos tan bien, que un poco viene a decir como de en aquel entonces, ahora ya está claro que no estamos tan bien, pero bueno, hace 5 años, ¿no? Que parecía que el colectivo LGTB habíamos adquirido ya todos los derechos, estábamos estupendas y no sé cuánto, igual que las feministas, ¿no? O sea, como de, ya está, y ahora ya nos hemos pasado, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que su voz sumaba en este caso y era importante. Sí, sí, a mí me ha gustado mucho. Sí. Para mí es un... Y la colección me ha encantado. Ahí la tiene. O sea, lo que Yo no he leído toda la colección, ¿no? Que tenéis. sí, yo lo he estado, se lo comentaba a las compas. Tenía una reunión ya planificada desde hace un montón de tiempo, de 7 amigos que somos amigos de toda la vida, y entonces dije, hay varones y hay mujeres. Y entonces dije, aquí la colección está. Y Wow. me parece una colección. Ha regalado a cada uno un Sí. libro diferente. Sí, y entonces se han emocionado. La mala suerte de que el de emocional, que era para ellos, Sí. me llegó tarde a la librería. lástima. Me dijo que no había problema. No fuimos y no llegó, pero bueno, tenemos Llegará. otra cita y hablaremos. Y entonces me parece una colección exquisita porque es suave, es tierna, Gracias. ¿no? Y me da mucha rabia porque fíjate que las amigas somos feministas de toda la vida y no se conoce poco. Sí, claro, me imagino que dices, ¿no? Sí, sí. Que bueno, al ser editoriales pequeñitas, pues aparte de que los libros, bueno, a mí son para nada libros caros, porque 25, libro de batalla. claro, pero sí que me daba pena porque te da un poco de pena, ¿no? Que la gente cuando vaya, hombre, hay librerías que son una maravilla porque tú ya conoces al librero, a la librera y te dice, llévate, te conoce, tal, pero cada vez hay más dificultad porque la nuestra, por ejemplo, de aquí, ¿Cuál es la vuestra aquí? la lumbre, Ah, claro. claro. Yo soy socia cooperativista Vale. del Buscón, que está en Sí, Quispe. sí, La claro. inauguramos y la pintamos, pero es complicado porque no pueden tener, claro, tanto, y entonces cuando quieres pedir algo son 15 días y te hace falta, como vamos con la prisa, pues te hace falta, aquí tenemos que tenerlo leído para la quincena, ¿no? Y entonces muchas veces no te queda más. Yo no, pero por ejemplo mi hijo me dijo, yo te lo pido a Amazon. Digo, pues no, porque me lo van a traer y tal. Pero sí que es cierto que es más complicado. Pero claro, me imagino que por lo que decís, ¿no? Si la distribución fuera... Bueno, ahora estamos más o menos contentas, pero claro, es que yo también lo veo desde el lado de la librería, entonces es que es tal volumen de novedades que te puede llegar ya no a la semana, sino al día,
que el espacio es muy limitado, ¿no? Por eso Amazon se forra, aparte de porque te lo trae en 24 horas, porque claro, Amazon está trabajando con todas las librerías y cadenas de todo el mundo, de tal manera que es que no hay ninguna limitación de catálogo en ese sentido, ¿no? Ya. Una librería al final tiene una limitación espacial que es como lo que tú quieras tener, lo que la librera o el librero ahí apueste, que yo por eso creo que las librerías van a sobrevivir, porque yo todavía vendo mucho libro de palabras, ¿no? De contarlo, de recomendarlo, ¿no? Y creo que alguien que se acerca a una librería físicamente, en gran parte está buscando todavía eso, porque si no lo compras online, en Amazon, en la casa del libro, o incluso en la librería que te gusta, porque te lo va a mandar de 15 días, ¿no? Pero sí, es una competencia salvaje. Lo que yo sí veo, yo creo, mi hija tiene 31. Sí. Y por lo que veo, o sea, que los que sois pequeños, lo bueno es de que veo que hay muchísima gente joven que escribe. Entonces, cosa que antes el llegar a que te publicaran, vamos, yo no lo sé porque tampoco te digo gente, pero era como mucho más complejo. O ganabas un premio, o no sé qué. Bueno, ya entrabas en otra élite distinta. Entonces, a mí siempre me ha hecho ilusión, o sea, cuando ha llegado ella y he dicho, bueno, pues fíjate, me ha hablado fulana, no sé qué, de no sé quién, que le conocía en una fiesta, no, que ha escrito su primer libro y de repente, pues, aunque sea su pequeño círculo, pero de su pequeño círculo, luego llega, pues eso, yo veo el libro encima de la mesa y digo, ah, Julia, pues pásamelo. Y ya de repente llego aquí y digo, oye, pues fíjate, alguien. Entonces veo que hay muchísima gente muy joven y estamos leyendo nosotros de gente muy joven, a mí que eso me ilusiona, o sea, porque me parece que se da ahora por el sistema, que evidentemente mucho dinero no hacéis, eso está claro, No. pero, Sobre todo quien no hace dinero son las autoras. pero, menos dinero hace son las autoras. pero tienen por lo menos la posibilidad o la capacidad o que se les hace un poco, Sí. que a lo mejor no llegan a ser mucho más, que han escrito 2 libros y dicen, bueno, pues me dedico a no sé qué, yo qué sé, o sea, que su vida puede dar 100.000 vueltas y de hecho lo dará. Pero que es cierto que yo es lo que veo. Bueno, Raquel Congosto, ¿no? Que estuvo con vosotras, la autora de Amiga Mía, pues, por ejemplo, en esa colección es muy salvaje, porque Raquel es de las pocas en esa colección, por no decir de la única, que lo ha petado. O sea, como que Raquel está ya en los 10.000 ejemplares vendidos, que es una pasada. Una primera novela de una editorial como Blackie, que no es pequeña, pero tampoco es grande, ¿no? Y para una apuesta que habían hecho, que era como vamos a crear una colección de narrativa de novelas, de autores noveles, o que sea su segunda novela, ¿no? En ese formato también muy de batalla, para que sea, ¿no? Se pueda distribuir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con Raquel, antes y después, salen otras dos. De las otras dos nadie nos acordamos del nombre, porque no se ha leído, porque no ha gustado, porque no son buenas, malas, me da igual, por lo que sea, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que son, o sea, básicamente porque Raquel ha dado en el clavo, ¿no? O sea, ha tocado un tema que ahora mismo suscita un interés que es bastante masivo, que tiene que ver con la amistad, ¿no? Y con la amistad entre mujeres, ¿no? Y con la ruptura de la amistad entre mujeres, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con la que iba antes de Raquel y la que ha ido después? Que ni nos acordamos. Y que su libro ha durado en librerías una semana, porque si en una semana no hay cierto movimiento, el librero o la librera lo tiene que devolver, porque está llegando una caja nueva, ¿no? Entonces también es como... Y la autora se deprime. Y la como no es su oficio, entendedme, ¿eh? O sea, como que no es Almudena Grande, o sea, como que esa generación, ¿no? De escritoras que vivían de publicar libros, es muy difícil. Yo creo que hay escritoras que están viviendo de todo lo paraliterario, es decir, de hacer talleres, de dar seminarios, de dar charlas. Ay, ¿cómo se llama esta ecuatoriana? La de gordofobia. Oh, qué mala que no bueno, decía eso, o sea, y además eso que tiene cierta repercusión, ya me vendrá el nombre, y que vivía de talleres, ¿Ampuero? ¿No es Ampuero? María Fernanda. María Fernanda Puerto. María Fernanda, pero es ecuatoriana. No, es europeo. Yo en lo de Ecuador, porque como estuvimos viviendo allí, o sea, es algo que me quedó. Bueno, que de Guayaquil. Era de Guayaquil, es de Guayaquil, por eso. Sí. Es que digo, Ampuero. Que estuvo viviendo. Bueno, o sea, habrá leído, pero vamos, ella comentó, además, que parte del libro que leímos, o sea, estaba de Guayaquil, y comentó eso, como diciendo, vamos a ver. Y además lo dijo claramente, yo tengo que vivir, entonces hago talleres, hago no sé, o sea, como diciendo, lo que haya que hacer. Como todo el mundo. Sí. Pero de Ecuador. sí. Ecuador. A mí, como mujer ya mayor,
me hace muchísima ilusión el que haya tantísimas autoras jóvenes en el relevo, porque ya está bien. Todo las carrozonas, los carrozones, sobre todo los debates, todos cuantos, será de gente que, bueno, que muy bien, que han sido muy buenos, pero hay que dejar paso a la gente. Yo creo Está clarísimo. que estamos en ese momento, ¿no? Y además es que es otro lenguaje. Bueno, aquí tenemos ya nuestra pinta buscana. Entonces, otro lenguaje, porque cuando leímos Panza de Burro, o sea, yo qué sé, como es otro lenguaje completamente diferente a todo lo que tú decías de una literatura que hemos estado leyendo, sí, que nos ha llenado, que las que hemos leído toda la vida, pero que de repente llega otra forma de expresión, porque es otra forma de expresión, También es muchísimo. También os diré que este año, curiosamente, o curiosamente no, porque es que ya sabemos que estamos en pleno auge del fascismo, de repente los grandes premios literarios se lo están dando a hombres, cosa que no había pasado en los últimos 5 años. O sea, como que en los últimos 5 años, claramente, ¿no? Se estaba premiando a mujeres, primero porque hay mujeres escribiendo que se te va la olla, y porque, de alguna forma, el feminismo, ¿no? Había puesto en la mesa que ya no podía hacer más. Y este año vuelven a ser ellos los que están ganando, ¿no? Y es un movimiento que parece menor, ¿no? O algo anecdótico, pero no lo es. O sea, es como eso. O sea, es como, oye, que os habéis pasado ya de esta raya y vais a volver, os hemos dejado. Os hemos dejado y ya os habéis pasado. Perdona, ¿tú querías hablar? Sí, no, bueno, que hablando sobre el libro, que por lo menos a mí me sirvió para reflexionar las amistades que tienes, porque claro, como tocan diferentes amistades y tal, y analizar un poco en qué, con todos los grupos que puedes tener, pues gente del trabajo, aunque ya no trabaje, gente de jovencita, gente no sé qué, es decir, analizar y qué tipo de amistad, por ejemplo, la amistad radical a mí fue la que más me gustó, la que dije, es que o es amistad radical o no existe amistad. Lo demás es conocidos y llevarte bien, pero si no te defines. Y entonces, a mí me sirvió, es un libro como para analizar, reflexionar. Bueno, yo me lo compré, al principio lo leí de los prestados entre nosotras y luego ya mi hija también lo ha cogido y vamos a leer otros temas, pero que es un libro que incluso yo al grupo de amistades digo, oye, vamos a analizar, a profundizar, porque a veces yo creo que la amistad es un aspecto que vamos dejando como pasar, ¿no? Como estás ahí siempre, como siempre me haces caso, y lo dejas morir. Entonces, ¿cómo hay que alimentarlo o por lo menos analizar, oye, pues, que ya no me ayudas a avanzar, ya no me ayudas a nada, pues mira, nos vemos como una de las, eso, nos vemos a tomar un café y ya digo, muy buena, porque no sé nada de lo que te pasa, ni me interesa lo que te pasa, porque estoy en otro círculo de actuación, ¿no? Es decir, que es lo bueno del libro que ayuda y que en un momento dado dice, bueno, voy a volver a echarle un vistazo. Es decir, sí, no, es lo que siento, es decir, que bueno, y aquí salió muchos, sí, incluso nos planteamos la amistad en la vejez. Claro, esa es una de las críticas que me han hecho y que he recogido, vamos, o sea, totalmente, lo claro que ya no puedo modificar el libro, pero sí que es verdad que le falta... No puedes sacar el 10. O sea, que le falta recoger, ¿no? O sea, en general a toda la colección, ¿eh? Le faltan personas que hablen más allá de los 50 años, que es un poco el top de lo que ha pasado, y yo lo recojo porque claro, porque además ya mis amistades ya pasan con muchos de 50 años, muchas de ellas, ¿no? Y ya me están sacando los colores como de, eres una edadista. Pero bueno, lo recojo. Sí, nosotros habíamos planteado aquí, dijimos, bueno, tenemos todo el verano para analizar, hacer pequeñas encuestas entre nuestro entorno y tal, y hacer como un poquito de, no colección ni nada, lo que es hacer una puesta en común, pues cómo influyen las limitaciones, cómo influyen las pérdidas, cómo influyen, qué es lo que tenemos que valorar para mantener esa amistad es que es un aspecto difícil y tú dices 50. 50 soy joven, perdón. Bueno, 40 que mejor.
Que nosotros hablábamos de 65 pasivas, o sea, que es ya jubilada. Cuando eso luego no lo comenté, me acordé de los padres de una amiga. Bueno, el padre murió, la madre tiene 90 y el padre 94 y el padre murió con 98. Wow. Y entonces, Pero bien. Sí, no, además fue un hombre, bueno, muy lector, o sea, bien, bueno, en los últimos años, ¿no? Ya, bueno, pero sí, vitales y con ganas, y seguía bajando poco antes de morirse y pedía la cerveza, aunque solo le dieron un sorbo, pero el cabrón le decía, ¿qué? Y decía, sí, una cervecita, o sea, con ganas de vivir, aunque de la cerveza había dejar casi todo, ¿no? Sí. O sea, que fueron, y las mujeres igual. Y su hija, que es mi amiga, me dio cosa porque dice, claro, es que mi madre, o sea, su padre muere, dice, es que sus amistades, además ha sido una casa, por su trayectoria política y demás, la casa siempre estaba abierta, era la asociación España-Cuba y España-1, entonces siempre la gente, o sea, una casa muy llena de gente. Dice, es que menos 2 primas creo que la quedan, no le queda nadie. Y me pareció, digo, claro, entonces Celina ve la televisión más de lo que le gustaría, porque es que realmente no puede ni llamar por teléfono, aunque cada una tenga sus impedimentos, lo que quiera, o sea, que no puede coger el autobús sola con 94 ahora mismo, pero, bueno, y fue una cosa, porque además fue la conversación casi a raíz de lo del libro, y dije, pues, además pensé, digo, madre mía, qué duro, ¿no? Lo que nos pone Katy. Y... No, yo lo que salió también, por decir. ¿Habéis visto esta peli? Es durísima, pero bueno, que se llama Yo no morí de amor, que la estrenaron la semana pasada. Bueno, es bastante dura. Yo la he visto porque bueno, a mí me toca directamente de una madre con deterioro cognitivo salvaje en una edad temprana, con 54 años. Me acuerdo por esto, ¿no? O sea, porque hay una primera o segunda escena de la casa, una cena del cumpleaños de la madre con las amigas, la familia, no sé qué, no sé cuántos, ya, y el año siguiente, ¿no? Las amigas ya han desaparecido, lo que tú planteabas, ¿no? O sea, de repente hay una limitación, en este caso de tipo de un deterioro cognitivo y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y ahí también vuelvo a repetir, o sea que hay, al final la familia tradicional, que es la familia heterosexual nuclear, ¿no? Está paliando una serie de cosas, aunque sea una cuestión puramente capitalista, pero es así, porque son unidad familiar, es unidad productiva, e incluso las personas que somos LGTB, cuando formamos una familia, estamos muy asimiladas, o sea, de repente yo me veo, soy más, ¿no? Estoy más aceptada que nunca, o sea, como de repente estoy mejor leída que nunca, aunque sea una madre bollera, porque soy más. Que también es curioso. Sí. Pero bueno, creo que ahí las amistades juegan otro papel, ¿no? O sea, como que de repente yo, mis amigas, ¿no? Más mayores, bolleras, sin hijos, no sé qué, no sé cuántos, es como una reflexión muy fuerte acerca de los cuidados de cómo vamos a hacer, ¿no? O sea, porque aquí ya no hay familia tradicional, ¿no? O sea, claramente están las amigas y los amigos que yo creo que han estado siempre en este tipo de disidencias, ¿no? O sea, como que no vamos a venir a inventar absolutamente nada, y mujeres solas, heterosexuales, que se han quedado cuidando de la madre, los padres y la yaya, y porque era, ¿no? La tía soltera, por supuesto, pero que es verdad que creo que hay una reflexión ahí acerca de cómo la amistad va a tener que hacerse cargo, porque además hay un estado de bienestar que se está yendo a la mierda. O sea, como que ya tampoco, mi madre todavía ha enfermado y tiene una pensión, ¿no? O sea, como, entonces, más o menos por ahí estamos paliando. El día que yo enferme, es que no hay pensión, ¿no? O sea, no hay pensión, ¿no? O sea, como... Entonces, bueno, creo que ahí de repente las amistades van a adquirir una categoría radical, porque es que no vamos a poder estar, o sea, como que el concepto de interdependencia se demuestra ahí, ¿no? No sé. Vosotros que sois más jóvenes, ¿cómo lo veis? Yo que tal y como está el panorama me parece, o sea, delicado, ¿eh? O sea, que todo recaiga en la amistad, en plan, si tienes puf, Sí. o sea, suerte. Yo te quería hacer una pregunta. Vale. A la hora del tema de la librería, está claro que está la limitación espacial, pero ¿cómo seleccionáis después? Porque me parece como una tarea muy difícil. Hay una primera criba que es a priori, que ya además nos quita muchísimo trabajo, que tiene que ver con que somos una librería especializada. O sea, a diferencia de la mayoría de las librerías, que son librerías generalistas, cuando eres una librería especializada, a ti ya los propios comerciales, que los comerciales son los comerciales de esos distribuidores, te traen catálogos que ya están sesgados, que es cuestiones, en nuestro caso, LGTB, feministas y queer. Entonces, por ahí tal.
Luego hay una cuestión política. O sea, si a nosotros nos llega una feminista o un libro de una feminista TERF, es que no sé cómo decirte, no es solo que no lo cojamos, es que no lo solemos denunciar en redes, no avisamos a otras librerías, como se os ha colado una TERF, o no se os ha colado, estáis publicando una TERF, viendo que es una TERF, por las razones. Es una TERF. Es una feminista trans excluyente. Ah, vale. Sí, sí. Sí, No. una Sí, sí, sí. Está, sí, una sí, TERF. sí. Es como Sí, el sí, sí, acrónimo. sí, sí, Entonces tenéis TER y ya como que... Estaba esperando. Sí, No. las feministas excluyentes, Sí, 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 sí. que no cree que las mujeres trans Sí, forman sí, parte de sí, sí, sí. Ya. Una vez aclaradas las siglas, ya sí. por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego nosotros es verdad que tenemos una línea en relación al propio, o sea, tenemos mucho ensayo, porque creemos que narrativa es más fácil de encontrar, por lo que os decía, ¿no? Porque de repente también el capital se da cuenta de que lo LGTB y el feminismo es un producto de mercado y hoy en día tú te vas a la FNAC y fácilmente encuentras, ¿no? Lo que todas ya sabemos o lo que todas podemos estar, ¿no? Pero es más difícil que que el ensayo se cuele por ahí, ¿no? Entonces, como que ponemos mucho el acento en ensayo, divulgación, pensamiento, ¿no? No necesariamente cosas académicas que tampoco nos ponen especialmente, ¿no? Y un poco es por ahí. Y luego es verdad que a día de hoy la librería hace una cantidad de actividades que es ingente porque hay que sobrevivir y al final es como generar parroquia, porque básicamente es lo que la librería ha conseguido. Entonces, lo que tenemos mucho es de lo que va a pasar, ¿no? Pues si mañana viene a presentar esta autora, ha pasado esto, porque es que prácticamente, no te diría que todos los días, pero el 80% de los días que la librería está abierta hay alguna actividad. Bien porque sea una presentación, bien porque sea un taller, bien porque sea un club de lectura, bien porque sea que pasa alguien por ahí y no, se nos ocurre hacer un vermú, ¿no? Porque a día de hoy, si no es muy difícil que vayan a tu librería y no a otra. Si tampoco hay nada que no se pueda encontrar ya, desde luego en Amazon se encuentra todo, ¿no? Pero que la especialización ya tampoco es tan clara, ¿no? ¿Quieres comentar algo? ¿O no? Te iba a preguntar que si habéis pensado sacar el libro de Amor 10, creo que tocaba. Vamos, el amor 10 ya salió, que fue El 9 es El siguiente. el amor 9 O fue sea, ¿por qué no me lo vais? Este es el 9. ese 9. El 10 fue el amor Vigollo, que salió en el año 2025. En el 26 siempre salen en febrero, porque lo hacemos coincidir con el tema de San Valentín por hacer la crítica. Bueno, cualquier efeméride más. He amor propio y amor. Y el último que ha salido, que es el Amor 11, que también es una coordinación que yo pedí porque había una persona que ya estaba como haciendo esta investigación, entonces pues era más fácil llamarla a ella y que coordinase que hacerla yo, que es el Amor Ex. Que bueno, es también una... Amores de los ex. De las ex, sí, de las ex y Bueno, de los ex, ¿no? O sea, como de repente las ex también de repente pues es otra categoría. Y yo ahora estoy preparando el Amor 12, que saldrá en febrero. Y tenemos... Amor que... no se sabe. Y hemos sacado unos fuera de colección, que significa simplemente que no están numerados, ¿no? Que son, y este es un proyecto muy bonito, lo que pasa es que ha sido muy difícil y muy largo, que se llaman Amor Comadres, que lo hicimos con Silvia Anclares, que Silvia Anclares es una escritora, periodista, feminista, tuvo un libro así como que se hizo conocido, que es ¿Quién quiere ser madre?, que contaba su proceso de reproducción asistida en paralelo a la muerte de su padre y demás, ¿no? Es una amiga, es alguien a quien yo admiro mucho, porque me parece una tía íntegra y con mucha calle y demás. Entonces, queríamos hacer un volumen que hablase de maternidades y paternidades, un poco que no fuesen las prototípicas, ¿no? Pues invitar a madres bolleras, a padres trans, pero también a familias heterosexuales en los que hubiera realmente una crítica al patriarcado, ¿no? O sea, pues que se hablase de corresponsabilidad, ¿no? Bueno, de todos estos temas que ahora también están como muy encima de la mesa, ¿no? La cosa se nos fue tan de madre, nunca mejor dicho, que al final teníamos 20 autoras hablando de 20 temas, todos que nos parecían interesantísimos, y tuvimos que hacer como 2 volúmenes. Entonces hay un amor comadre de identidades, que tiene que ver más con cuestiones sexogenéricas, y un amor comadre de parentescos, que tiene que ver con esas familias que desde la norma están cuestionando los modelos preestablecidos. Y eso fue un proyecto que a mí
me parece importante, porque es verdad que hay bastantes libros a día de hoy sobre maternidades, pero la habitual es que todos hablen, ¿no?, de un único tipo de maternidad, de un único tipo de madre, de un único tipo, ¿no? Entonces, como que hay, ¿no?, cada madre es un universo, cada familia es, ¿no? Y demás, también incluimos a mujeres que no querían ser madre, ¿no?, que era una cosa que nos parecía importante también por eso en la mesa, ¿no?, que hay mujeres que no han querido ser madre, y hay mujeres que no han podido ser madres, bien, o sea, incluso, porque parece que la reproducción asistida, tú llegas que han sido madres porque la sociedad, o sea, por los nueve. claro, o madrastras, ¿no? O sea, como de repente juntas con una persona que solo tiene una criatura y de repente cómo te separas de esa persona, sobre todo, no es juntarte, es separarte, ¿no? Bueno, un poco este rollo, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto, las madres migrantes, ahí de repente hay como un texto que escribieron un colectivo de madres migrantes en Valencia, que es acojonante, porque no te cuenta nada de eso, ¿no? O sea, mujeres que se han venido a cuidar de nuestros hijos mientras, ¿no?, para poder mandar dinero para cuidar de los suyos cuando no lo están viendo, ¿no? O un colectivo catalán que se llama el Sindicato de Madres por la Diversidad, que son madres que han tenido criaturas con diversidad funcional, fundamentalmente, que claro, estamos hablando de gente que, o sea, está condenada a ser dependiente toda su vida, con lo cual las madres tienen que dejar de trabajar porque el Estado no se hace cargo de ellos. Hombres que se van a por tabaco y no vuelven así, después del diagnóstico, es como, o sea, pero así. Y bueno, una denuncia categórica al que el Estado, ¿no?, se está haciendo cargo, ¿no?, de repente gente que es dependiente, y estamos hablando que no es que esté 2 años cambiando pañales, es que estás toda la vida de tu criatura, o sea, tú te vas a morir y tu criatura va a seguir siendo dependiente con 50, 60, fuera. Bueno, eso es un volumen que sacamos fuera de colección y nada, y ahora ya estamos preparando el 12, que saldrá en febrero del año 2027. ¿Y tenéis pensado en algún momento un cierre de amor infinito? Yo dije que el amor 10 sería el último, o sea, como que llegaríamos al 10 y acabaría, pero es que es verdad, y vosotras lo puedo decir, es que vivimos del amor. O sea, el libro que más vende al año de los 10 que sacamos es el amor. Y arrastra, claro, porque además ya como ya hay tantos publicados, ¿no? O sea, pues el amor 1 va por la 5ª edición, o sea, ¿no? Entonces, aunque yo quisiera, creo que no, porque la es una excusa para hablar de la vida, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de diversidad, de muerte, de duelo, de, ¿no? O sea, como estás hablando de amistad, es una excusa, es un lugar desde el que poder aproximarte realmente a todo lo que quieras, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay entre cuidados, amor y cuidados, que El libro de los cuidados. fabuloso, maravilloso que estuvieran en simbiosis, pero es muy duro. Yo, claro, ahora ya contando lo de las crianzas, las maternidades y tal, echaba en falta en el 9 que alguna de las autoras contara un poco, porque sí que he visto que hay como un enfoque muy de amistad comunitaria, quiere decir, tú mi amiga para siempre, pues no, porque socializamos lo que realmente. Entonces mi hija es madre Monoparental. no, ella se llama Madre sola. Monomarental. Eso, perdona, Sí, claro. Entonces, con el tema de la inseminación y el tema del embarazo, tienen una asociación que efectivamente cubre todos aquellos aspectos, sobre todo emocionales, de lo que va a ser el tema de la maternidad. Y en ese tema, la amistad es lo primero de todo. Y entonces, las madres no servimos, la familia tampoco. Y yo le digo, joder, no hay ninguna que se lleve bien con su madre. Y dice, bueno, que entiendas. Así. Sí, porque ellas son. Pero claro, al tener el bebé, cada cosa se complica. Es convertirse en la mejor amiga. Claro, Aquí interesante. tú te dices, ¿y las amigas? Han desaparecido. Hacen todas tías. Todas. Bueno,
Pero luego no hay ni una. no, ¿sabes qué pasa? Que están en la misma situación, estamos criando, ¿no? Pero sí que es cierto que la percepción de soy parte de un colectivo, ¿no? Les da muchísima fuerza. Sí. Sí, pero idealizan. Ah, Realmente claro. idealizan, es decir, que como que no se plantean realmente, claro, nosotros ya tenemos una experiencia. Es decir, Claro. oye, es Claro. que el cuidado de un niño, y Claro. tú solo, y tú sola, Ya, es un pero problema. A mí ya me han tirado la polla y dije, sí, o sea, aquí estamos, te apoyaremos, digo, pero la niña o niño va a ser tuyo siempre. O sea, ya Sí, pero a Yo ver, diré que abuelos y de abuelos, Sí, sobre sí, todo sí, de sí. abuelos. Y diré que las amigas que tengo monomarentales, o incluso tengo un padre trans que es monoparental, están cuidando con sus madres. Es muy claro, o sea, no, Sí, no, es que mi hija quiere tenerlo sola, evidentemente. Entonces dice, es que, y nos mira, María, entonces nosotros le cogemos de uno y decimos, sí, digo, pero siempre es tuyo. si fui yo a hacerlo, lo que pasa es que lo vais a poder Eso vosotras, es o sea, como la de- experiencia que tengo. Estamos nosotros, no vamos a aprovechar que hasta Total, contigo, bonito, 31. total, a viajar a yo todos. tenía clarísimo que no. Ella me dijo, yo soy consciente de lo que hago. Es que hasta que no que no te ves si ahí. tengo tu apoyo, pues hija, tienes mi apoyo y la bendición. Claro, Claro, pero a nosotros nos apetece, yo sabía que no iba a hacer luego la es muy dura, que una tía con 40 años teniendo que ir a trabajar en los horarios que hay que trabajar, con los sueldos que hay que tener y tal y como está la sociedad de consumo. Sí, ¿no? sí. De que te están cobrando por un pañal para que el niño se me una gota, te están cobrando no sé cuánto valen los pañales. Sí, Claro, claro. claro, entonces sí que es cierto que la sociedad ahí tiene algo que yo creo que no se ha reivindicado lo suficiente, porque la crianza de las mujeres es algo duro, no de las que están solas, parejas, sin pareja. Bueno, Me yo creo llega que el feminismo ahí nos ha dejado bastante de lado. O sea, quiero decir que sí, el feminismo, o sea, como no, o sea, como que de repente para ser una mujer feminista tenías que no tener hijos, porque era eso lo que te empoderaba, claro, o dar el biberón, porque era, Claro. y incorporarte a trabajar al de un mes y medio, ¿no? Porque eso era lo que te empoderaba. Hablo del feminismo de hace Sí, no X sé, años, de mi bueno, época, de todos vuestra, hemos de trabajado, el hemos nuestro, estado hasta el primero porque además no te daban la baja. el nuestro, Nada, claro, el nuestro. claro. Y primero, a mí, o sea, cuando me planteaban, es que no sé qué, yo decía, yo me dejé de trabajar y es que no, o sea, yo para mí reconozco que, hombre, yo tenía las tardes libres. Me sorprendió a mí misma que la maternidad no me ha resultado, pero viajaba muchísimo y no he tenido la sensación esa de duro, o sea, ha sido una cosa que me sorprendió a mí, lo bien, porque no pensaba que iba a ser tan estupendo. Pero, ¿sí? Bueno, es que hay Sí, o sea, yo salíamos, o sea, hemos sido fiesteros los dos y se cortó eso y que tampoco lo echaba de, o sea, no sé. Bueno, ya O te habías sea, subido todas las fiestas, no sé, como no sé, ¿qué madre de mayor? 33, casi 34, y 39, casi 40 bates, o sea, bueno, ahí, para mi época no era, Sí, o sea, ya iba un poquito, bueno, ya, y siempre me ha yo sorprendido, con 32 pero echo de menos, claro, yo no, la fiesta, la noche, Claro, yo creo que ahora que estamos borrachera. teniendo las criaturas más mayores, es como nos lo hemos bailado todo, nos lo hemos viajado todo, nos lo hemos bebido todo, nos lo hemos, ¿no? Entonces al final la renuncia es menos. Es verdad que las energías son otras. Y de repente te pillas que tu madre se pone mala y o sea, ya está, ¿no? O sea, y estás en el cuidado sándwich que se llama, que es una tortura. O sea, porque ya no es que no cuentes con el apoyo de tu madre, es que tú de repente también tienes que cuidar en paralelo a un bebé, a una sí, persona dependiente. sí, a mí eso sí que Pero es verdad que la tienes que cuidar tú. bueno, eso ya como alguna noche. Entonces, pero bueno, a lo que voy es que la sensación de renuncia es mucho menor. Es como de, pues que yo ya, mira, si no salgo ¿no? O sea, si no salgo en 3 meses, que no me pasa nada, porque además lo que quiero es dormir a las 9:30. Yo estoy ya Sí, eso sí, y tomar ya magnesia, o sea, como... sí, pero vamos, la crianza ahora es que es lo que... Lo echaban falta, pero ahora que ya has contado que está próxima
publicación del tema este. No, está ya, ese ya está en librerías, ese ya lo podéis buscar, se llama Amor con Madre. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Amor con Madre. Amor con Madre. Sí. ¿Qué hora es, señoras? No lo sé. ¿A qué hora acabamos? Cuando queramos. Ah, vale, no, lo digo No, porque no tenemos. Si te tienes que ir, o sea, Los 8. que tengo la criatura que lleva vomitando toda la tarde. Pues o sea, mira, ya no sé, pues, A las a las 8. vete. Ah, no, pues ¿Te parece bien? Sí, Sí, perfecto. sí. Que muchas gracias, de verdad ha sido un gustazo. No. Vamos a sacar una publicación, ya hablaré con Sandra. Estamos ahora ya, mira, una traducción, esta sí nos llegó, de un libro que se llama, o que vamos a traducir como Tenemos el derecho a envejecer como los hombres. Y es de una tipa, es que digo porque a lo mejor os apetece y podemos venir y comentarlo cuando lo saquemos. Es de una tipa suiza, que bueno, que básicamente lo que hace es una reivindicación en forma de ensayo, pero un ensayo divulgativo muy ameno, me refiero, ¿no? De bueno, del sesgo que hay, ¿no? ¿Qué significa envejecer? No os voy a contar nada de los detalles, ¿no? Sí. Envejecer como una tía, envejecer con un tío, y una reivindicación atravesada claramente por el feminismo, que yo creo que os podría interesar. Así que cuando salga, que lo sacaremos como en octubre, os mandamos un par de ejemplares y si os parece, me dirá la autora, o sea que habrá muy bien, presentaciones y esas cosas, sí. pero al margen de eso, que podamos volver a reunirnos, yo creo que podría estar guay porque pienso que a lo mejor el tema os podría Sí. gustar.